La médula espinal. En los adultos, la médula espinal se encuentra en los 2/3 superiores del canal espinal de la columna vertebral. Se extiende desde el foramen magno en la base del cráneo a una terminación con figura de cono, el cono medular, por lo general al nivel de la primera o segunda vértebra lumbar, L1 o L2. Por consiguiente, las raíces dorsales y ventrales de las porciones más caudales de la médula se alargan durante el desarrollo y se inclinan hacia abajo desde la médula, con lo que se forma la cauda equina o cola de caballo. El filium terminal, que se compone de tejidos no neuronales y la pirámide, continúa hacia la parte posterior y se une a la segunda vértebra sacra, S2. La médula espinal se ve un tanto ovalada cuando se le corta transversalmente. Por dentro, la sustancia gris tiene la apariencia de una mariposa o de la letra H cuando se le hace un corte cruzado. Algunas neuronas que forman la sustancia gris de la médula tienen procesos o axones que dejan la médula, entran a los nervios periféricos y abastecen a tejidos como los ganglios autónomos o los músculos esqueléticos. La sustancia blanca de la médula que rodea a la sustancia gris contiene tractos de fibras nerviosas de axones ascendentes o descendentes, que transmiten información entre segmentos de la médula o desde niveles más altos del SNC, tales como el tronco encefálico o el cerebro. Por dentro, a las extensiones de la sustancia gris que forma la letra H se les conoce como astas. Las que se extienden posteriormente se llaman astas dorsales y las que se extienden anteriormente se llaman astas ventrales. Las astas dorsales contienen neuronas de AE que reciben impulsos aferentes a través de las raíces dorsales y otras neuronas enlazadas. Las astas ventrales contienen neuronas de AS y las MNI que dejan la médula a través de las raíces ventrales. A la porción central de la médula que conecta a las astas dorsales y ventrales se le llama sustancia gris intermedia. La sustancia gris intermedia rodea el canal central. En el área torácica, las proyecciones pequeñas y delgadas que emergen de la sustancia gris intermedia se conocen como las columnas intermediolaterales de las astas. Estas columnas contienen las neuronas de AS viscerales y las neuronas eferentes del sistema nervioso simpático. La cantidad de sustancia gris es proporcional a la cantidad de tejido inervado por cierto segmento de la médula. Cantidades grandes de sustancia gris están presentes en los segmentos lumbar inferior y sacro superior, que abastecen a las extremidades inferiores y desde el quinto segmento cervical hasta el primer segmento torácico, que abastece a las extremidades superiores. La sustancia blanca en la médula espinal también aumenta progresivamente hacia el cerebro porque se añaden incluso más fibras ascendentes y el número de axones descendentes es mayor. La médula espinal y las raíces dorsal y ventral están cubiertas por una capa de tejido conectivo, la pia madre, que también contiene los vasos sanguíneos que abastecen a las sustancias blanca y gris de la médula. En las caras laterales de la médula espinal, una de las extensiones de la pia madre, los ligamentos dentados, se unen los lados de la médula a las paredes óseas del canal espinal. Así, la médula queda suspendida por los ligamentos dentados y los nervios segmentarios. Un espacio epidural lleno de grasa y vasos se interpone entre la dura madre raquídea y la pared interna del canal espinal. La médula espinal, los nervios espinales y la estructura de soporte son protegidos por la columna vertebral. El cuerpo vertebral es la parte anterior más grande del cuerpo que da la forma a la columna vertebral y soporta el peso corporal. Cada cuerpo vertebral tiene dos pedículos que se extienden posteriormente y soportan los procesos transversos orientados lateralmente de las láminas, que se arquean medialmente y se funden para continuar como procesos espinales. El arco vertebral y la superficie posterior del cuerpo vertebral forman la pared del foramen vertebral. La sucesión de foramenes en la columna espinal articulada forma el canal vertebral o canal espinal, que contiene la médula espinal, las meninges, grasa y raíces de nervios espinales. Los espacios entre los cuerpos vertebrales están llenos de discos fibrocartilaginosos y se estabilizan con ligamentos rígidos.
un espacio, el foramen intervertebral, aparece entre cada dos pendículos seguidos, lo que permite la salida de los nervios segmentarios y el paso de vasos sanguíneos. En la vida fetal temprana, la médula espinal se extiende a lo largo de toda columna vertebral y los nervios espinales salen a través de los forámenes o agujeros intervertebrales cerca de sus niveles de origen. Debido a que la columna vertebral y la dura madre raquídea crecen con más rapidez que la médula espinal, se desarrolla una disparidad entre cada segmento sucesivo de la médula y la salida de sus raíces nerviosas dorsales y ventrales a través de los forámenes intervertebrales correspondientes. En el neonato, la médula se termina en el nivel vertebral L2 o L3, mientras que la médula del adulto termina en el borde inferior de la L1. Además, la aracnoides, lisoespacio subaracnoide adjunto, que está lleno de LCR, no se cierran en el filum terminal hasta que alcanza la segunda vértebra sacra. Esto resulta en la formación de la bolsa de LCR, la cisterna dural espinal, que se extiende aproximadamente desde la L2 hasta la S2, debido a que contiene un suministro abundante de LCR y la médula espinal no se extiende hasta ella. Esta área, L3 o L4, suele utilizarse para realizar punciones lumbares y obtener muestras de LCR. Las raíces espinales tienen poco peligro de trauma provocado por la aguja raquídea utilizada en este procedimiento. Página 761. Nervios espinales. Los nervios periféricos que llevan información hacia y desde la médula espinal se llaman nervios espinales. Están presentes 31 pares de nervios espinales, es decir, 8 cervicales, 2 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Se nombra a cada par según el segmento de la médula espinal del que sale. Debido a que el nervio espinal cervical sale de la médula espinal justo por arriba de la primera vértebra cervical, según se le da al nervio el número de la vértebra ósea que se encuentra justo debajo de él. Sin embargo, la numeración cambia para todos los niveles inferiores. El octavo nervio cervical, C8, sale por arriba de la vértebra T1, y cada nervio subsecuente se numera según la vértebra que esté justo arriba de su punto de salida. Cada segmento de la médula espinal se comunica con su segmento corporal correspondiente a través de los nervios espinales segmentarios pareados. Cada nervio espinal, acompañado por vasos sanguíneos que abastecen a la médula espinal, entra al canal espinal a través del foramen intervertebral, donde se divide en dos ramificaciones o ramas. Una ramificación entra a la superficie dorsolateral de la médula, es decir, la raíz dorsal, con lo que lleva a los axones de neuronas aferentes dentro de la periferia. Estas dos ramificaciones o raíces se funden en el foramen intravertebral, formando el nervio espinal mixto, llamado así porque tiene axones aferentes como eferentes. Después de emerger de la columna vertebral, el nervio espinal se divide en dos ramificaciones, una ramificación dorsal primaria pequeña y una ramificación ventral primaria más grande. Los nervios espinales torácicos y los lumbares superiores también producen una tercera ramificación, la ramificación comunicante, que contiene axones simpáticos que abastecen a los vasos sanguíneos, al sistema genitourinario y al sistema gastrointestinal. La ramificación dorsal primaria contiene fibras sensitivas de la piel y fibras motoras dirigidas hacia los músculos de la espalda. La ramificación ventral primaria contiene fibras motoras que inervan a los músculos esqueléticos desde la pared corporal interior y de las piernas y brazos. Los nervios espinales no se dirigen directamente a la piel y las fibras musculares. En cambio, forman redes nerviosas complicadas llamados plexos. Un plexo es el lugar en el que se entremezclan ramificaciones nerviosas. Muchos nervios espinales entran en un plexo y se conectan con otros nervios espinales antes de salir de él. Los nervios que emergen de un plexo forman ramificaciones cada vez más pequeñas que abastecen a la piel y los músculos de varias partes del cuerpo. El SNP contiene 4 plexos principales: el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro.
Reflejos espinales. Un reflejo es una respuesta entre un estímulo y una respuesta motora. Su base anatómica consiste en una neurona aferente sensitivas, la conexión dentro de las interneuronas del SNC que se comunican con la neurona eferente motora y la neurona eferente motora que inerva un músculo u órgano. Página 762. Un reflejo puede involucrar neuronas en un solo segmento medular, es decir, reflejos segmentarios, muchos segmentos, es decir, reflejos intersegmentarios, o estructuras cerebrales, es decir, reflejos suprasegmentarios. Dos tipos importantes de reflejos motoras espinales son el reflejo de retirada y el reflejo miotático. El reflejo de retirada es provocado por un estímulo nociceptivo y hace que el cuerpo se aleje de ese estímulo con rapidez, por lo general mediante la flexión de una extremidad. El reflejo de retirada es un reflejo poderoso que precede a otros reflejos asociados con la locomoción. Cualquiera de las articulaciones principales puede estar involucrada según el sitio de estimulación aferente. Todas las articulaciones de una extremidad, por ejemplo de dos muñecas, codo y hombro, suelen estar involucradas. Este reflejo complejo y polisináptico también transfiere el soporte postural hacia el lado contrario del cuerpo mediante un reflejo extensor cruzado y a la vez alerta al prosencéfalo acerca del estímulo agresor. El reflejo de retirada también puede provocar la contracción de otros músculos además de las extremidades. Por ejemplo, la irritación de una víscera abdominal puede causar la contracción de los músculos abdominales. El reflejo miotático o de estiramiento controla el tono muscular y ayuda a mantener la postura corporal. Las terminales nerviosas sensoriales especializadas de los músculos esqueléticos y tendones transmiten la información al SNC acerca del estiramiento muscular y la tensión de las articulaciones. Esta información, que controla los mecanismos de reflejos posturales, también se transmite al tálamo y a la corteza sensorial y se experimenta como propiocepción, el sentido del movimiento y la posición del cuerpo. Para proporcionar esta información, los músculos y sus tendones son abastecidos con dos tipos de receptores sensoriales, los receptores del uso muscular y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos musculares son receptores de estiramiento distribuidos por las partes de un vientre muscular que transmite información acerca de la longitud muscular y su tasa de estiramiento. Los órganos tendinosos de Golgi se encuentran en tendones musculares y transmiten información acerca de la tensión muscular o fuerza de contracción en la unión del músculo y el tendón que se une al hueso. Es probable que un papel de los órganos tendinosos sea ecualizar las fuerzas contráctiles de los diferentes grupos musculares, esparcir la carga sobre todas las fibras para prevenir el daño al músculo local que pueda ocurrir cuando se sobrecargan cantidades pequeñas de fibras. Página 763. Encéfalo. Con base en su desarrollo embrionario, el encéfalo se puede dividir en tres regiones: el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. El rombencéfalo incluye el bulbo raquídeo, la protuberancia y su prolongación dorsal, el cerebelo. Las estructuras del mesencéfalo consisten en dos pares de prominencias dorsales, los colículos superiores e inferiores. El prosencéfalo, que se divide en dos hemisferios y está cubierto por la corteza cerebral, contiene masas centrales de sustancia gris, los ganglios basales y el extremo rostral del tubo neural, el diencéfalo junto con sus derivados adultos, el tálamo y el hipotálamo. El término tronco encefálico suele utilizarse para referirse al mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Estas regiones del tubo neural están organizadas como los segmentos medulares espinales, excepto que hay más presencia de columnas celulares longitudinales, lo que refleja la complejidad mayor de los nervios segmentarios craneales. El tronco encefálico, la estructura y función de la formación reticular se han expandido mucho. En la protuberancia y en el bulbo, la formación reticular contiene redes que controlan funciones básicas de la respiración, la deglución y la locomoción. La integración de estas funciones en un nivel mayor ocurre en el mesencéfalo. La formación reticular está rodeada por los sistemas de tractos largos que conectan al prosencéfalo con pares inferiores del SNC. Romboencéfalo. El romboencéfalo consiste en el metencéfalo, cerebelo y protuberancia, y el mielencéfalo, bulbo raquídeo.
Página 764. Los trastornos del sueño y los accidentes cerebrovasculares son trastornos que afectan al rumbencéfalo con frecuencia. Esta área del encéfalo asiste en el manejo de la actividad motora, la postura y funciones principales como la respiración y la circulación sanguínea. Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo representa los 5 segmentos caudales de la parte encefálica del tubo neural. Las ramificaciones de los NC que entran y salen de él tienen funciones similares a las de los nervios segmentarios. Aunque el área que ocupan las astas ventrales en el bulbo es un tanto pequeña, las áreas de las astas dorsales son grandes, pues procesan una gran cantidad de información que sale de los NC. Los componentes segmentarios de los nervios periféricos del bulbo raquídeo pueden dividirse en aquellos que dejan el tubo neural por la parte ventromedial, es decir, el NC hipogloso, o la dorsolateral, es decir, los NC vago, espinal, accesorio glosofaríngeo y vestíbulo coclear. Debido a que los signos y síntomas patológicos reflejan la segregación espacial de los componentes del bulbo raquídeo, a los síndromes neurológicos que se originan de traumas, tumores, aneurismas y ACV se les suele clasificar como ventrales o dorsolaterales. Las MNI eferentes somáticas generales de los segmentos inferiores del bulbo abastecen a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua mediante el nervio hipogloso, NC12. El daño al nervio hipogloso resulta en debilidad o parálisis de los músculos de la lengua. Cuando la lengua protruye, se desvía hacia el lado dañado, que es por ende más débil debido a la mayor fuerza de protrusión del lado normal. Los axones del nervio hipogloso salen del bulbo raquídeo cerca de 2 surcos longitudinales largos que recorren la superficie inferomedial del bulbo. Estos surcos, llamados pirámides, contienen las fibras corticoespinales, la mayoría de las cuales se cruza para descender en la columna lateral hacia el lado opuesto de la médula espinal. Las lesiones de la superficie ventral del bulbo caudal resultan en el síndrome de hemiplegia hipoglótica alterna. Estas lesiones se caracterizan por signos de desnervación ipsilateral, es decir, del mismo lado de la lengua, y debilidad contralateral, es decir, del lado opuesto, o parálisis de las extremidades superiores e inferiores. El nervio vago, NC10, tiene varios componentes aferentes, sensitivas y eferentes motoras. Las neuronas AS generales inervan el oído externo, mientras que las neuronas AB especiales inervan las papilas gustativas faríngeas. Los componentes sensitivos y motores del nervio inervan la faringe, el tracto gastrointestinal desde la faringe laríngea hasta el colon transverso, el corazón, el vaso y los pulmones. Página 765. El inicio de muchos reflejos esenciales y funciones normales depende de que la inervación vagal permanezca intacta. Por ejemplo, el 80% de las fibras del nervio vago son aferentes, algunas de las cuales están involucradas en los reflejos del vómito y el hipo, y en retroalimentación continua durante la deglución y el habla. La pérdida unilateral de la función vagal puede resultar en la lentificación de la motilidad gastrointestinal, la aparición permanente de ronquera y la desviación de la úvula lejos del lado dañado. La pérdida bilateral de la función vagal puede dañar con gravedad la conservación de los reflejos cardiovascular y respiratorio. La deglución se puede volver difícil y en ocasiones la parálisis de las estructuras laríngeas causa una obstrucción de las vías respiratorias que pone en peligro la vida. El esternocleidomastoideo, un músculo poderoso que permite girar la cabeza, y el músculo trapecio que eleva los hombros, son inervados por el nervio accesorio espinal NC11, con MNI en los 4 segmentos espinales cervicales superiores. Las raíces pequeñas e intermedias de estos niveles segmentarios se combinan y entran en la cavidad craneal a través del foramen magno, y salen de foramen yugular con los NC9 y 10. La pérdida de la función del nervio accesorio espinal resulta en la caída del hombro del lado dañado cuando se gira la cabeza hacia el lado contrario. El nervio glosofaríngeo NC9 es un nervio dorsolateral que contiene los mismos componentes que el nervio vago, pero en un segmento más rostral del tracto gastrointestinal y la faringe. Este nervio proporciona la inervación sensorial visceral especial para las papilas gustativas de la faringe oral y la parte posterior de la lengua. La inervación aferente de la faringe oral y de los baroreceptores del seno carótido, la inervación eferente del ganglio óptico y la inervación eferente de los músculos estilofaringeos de la faringe.
Aunque no ocurre con frecuencia, cuando se daña este NC se desarrolla anestesia de la faringe oral ipsilateral junto con sequedad bucal a causa de la disminución de la salivación. El nervio vestíbulo-coclear NS8 es un nervio aferente sensorial especial, antes llamado nervio auditivo, que está unido a la parte lateral de la unión del bulbo raquídeo y la protuberancia, área conocida con frecuencia como protuberancia caudal. Consiste en dos distintas divisiones sensitivas de fibras, la coclear y la vestibular. Las células corporales en la cóclea del oído interno producen fibras de división coclear. Estas fibras transmiten impulsos relacionados con el sentido de la audición. La división vestibular se forma a partir de dos ganglios que inervan a los cuerpos celulares del utrículo, el sáculo y los canales semicirculares y transmite impulsos relacionados con el posicionamiento de la cabeza y el movimiento corporal en el espacio. La irritación de la división coclear resulta en acúfenos, es decir, un zumbido en los oídos, y la destrucción del nervio resulta en la sordera nerviosa. La lesión de la división vestibular provoca vértigo, nistagmo y algo de inestabilidad postural. El nervio facial NS7 y su componente inmediato, el nervio intermedio, es un nervio mixto que tiene componentes tanto aferentes como eferentes. Emerge de la unión de la protuberancia y el bulbo. El nervio intermedio, que contiene neuronas AS generales, AB especiales, AB generales y eferentes viscerales generales, inerva la nasofaringe y las papilas gustativas del paladar. También inerva los 2/3 anteriores de la lengua, las glándulas salivales submandibular y sublingual, las glándulas lagrimales y las membranas mucosas de la nariz y el techo de la boca. La pérdida de esta ramificación del nervio facial puede provocar sequedad ocular con riesgo de cicatrización de la córnea y ceguera. Las MNI eferentes faringeas del nervio facial inervan los músculos que controlan expresiones faciales, como fruncir el entrecejo y sonreír. La pérdida unilateral de la función del nervio facial resulta en la parálisis flácida de los músculos de la mitad de la cara, conocida como parálisis de Bell. Página 766. Protuberancia. La protuberancia, de latín puente, se desarrolla en el quinto segmento del tubo neural. Por dentro, el canal central de la médula espinal, que se ensancha en la protuberancia y en la parte rostral del bulbo, forma el cuarto ventrículo. Un área ensanchada en la superficie ventral de la protuberancia contiene los núcleos pontinos, que reciben información desde todas partes de la corteza cerebral. Los axones de estas neuronas forman un haz enorme y curvo en la parte lateral del cuarto ventrículo para entrar al cerebelo. En la protuberancia la formación reticular es grande y contiene el circuito para masticar comida y controlar los movimientos maxilares durante el habla. El nervio abducens NC6, que surge de la protuberancia caudal, envía MNI por la parte ventral de cualquier lado de las pirámides y después en dirección anterior hacia la órbita para inervar el músculo recto lateral del ojo. Como su nombre lo indica, este nervio abduce el ojo, rotación lateral o hacia afuera. El daño periférico a este nervio resulta en estrabismo medial, que es la debilidad o pérdida de la abducción ocular. El nervio trigémino NS5, que tiene subdivisiones sensitivas y motoras, sale del tronco encefálico de manera lateral en la superficie anterior de la protuberancia. Este es el nervio sensitivo principal de la transmisión de las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y propiocepción hacia las regiones superficiales y profundas de la cara. Las regiones inervadas incluyen la piel anterior del cuero cabelludo y la cara, las conjuntivas y las órbitas, las meninges, los senos paranasales y la boca. Los MNI del nervio trigémino inervan a los músculos esqueléticos relacionados con la masticación y contribuyen a la deglución y el habla, a los movimientos del paladar blando y a la tensión de la membrana timpánica a través del músculo tensor del tímpano. Este músculo tiene una función refleja de protección que mengua el movimiento de los huesecillos del oído medio en presencia de sonidos de alta intensidad. Cerebelo. El cerebelo se encuentra en la fosa posterior del cráneo, arriba de la protuberancia. Está separado de los hemisferios cerebrales por un pliegue de dura madre, la tienda del cerebelo. El cerebelo consiste en una pequeña porción media sin par, el vermis y dos masas laterales grandes, los hemisferios cerebelosos. En comparación con la sustancia blanca externa y los núcleos grises internos del tronco encefálico, el cerebelo, así como el cerebro, tienen una corteza externa de sustancia gris que recubre la sustancia blanca.
Muchas masas de sustancia gris, los núcleos cerebelosos profundos, rodean el techo del cuarto ventrículo. Las células de la corteza cerebelosa y los núcleos profundos interactúan. Los axones de estos núcleos envían información hacia varias regiones, en particular a la corteza motora mediante un relevo talámico. Las funciones sinérgicas del cerebelo, es decir, la coordinación temporal y espacial, contribuyen al movimiento de las extremidades, el tronco, la cabeza, la laringe y los ojos, sin importar que el movimiento sea voluntario o uno muy bien aprendido de manera semiautomática o automática. Durante los movimientos que requieren una habilidad alta, la corteza motora envía señales al cerebelo para informarle acerca del movimiento que está por hacerse. El cerebelo hace ajustes continuos, lo que resulta en la fluidez del movimiento, en particular durante las maniobras complicadas. Los movimientos que requieren mucha habilidad precisan de un entrenamiento motor extenso, y hay mucha evidencia que sugiere que muchos de estos patrones de movimiento involucran a los circuitos cerebelosos. El cerebelo recibe impulsos propioceptivos del sistema vestibular, retroalimentación de los músculos, tendones y articulaciones y señales indirectas de los sistemas somatestésico, visual y auditivo que proporcionan información en segundo plano para el movimiento que se lleva a cabo. Se envía información sensitiva y motora desde cierta área del cuerpo hacia la misma área del cerebelo. De esta manera, el cerebelo puede valorar de manera continua el estado de cada parte del cuerpo, su posición, su velocidad de movimiento y de qué manera fuerzas como la gravedad se oponen al movimiento.